Ahora, tal cual lo habíamos anunciado, nos ayuda a poner la mañana en camino acá en el 98.7 y a través de nuestro canal YouTube para todo el planeta, Pedro Gisdonian, el diputado por Montevideo del Partido Nacional, integrante de la lista 404 Aire Fresco y además presidente de la Comisión Especial de Reforma Jubilatoria. ¿Qué haces, Pedro? Buen día. Un gusto estar contigo, Alejandro, y con toda la audiencia. ¿Todo bien? Todo bien, acá ya empezando esta semana, luego del feriado, con mucha actividad, como ha sido la constante estos últimos tiempos. La actividad, los encuentros, los tejes, los hilados finos, los hilados gruesos, todo eso estaba previsto. Pero cantame la justa, dijera Jorge, ¿no? Sí. Estos dos últimos eslabones de ese encuentro no estaban previstos, ¿no? Por lo menos en esta dimensión, ¿verdad? Y bueno, a ver, nosotros estamos en una coalición, y como una coalición está claro que existen distintos puntos de vista, hay perfilismos, hay también intereses electorales, estamos ya entrando en el año anterior a las elecciones, y eso también en determinados momentos puede pesar, y bueno... Porque son socios, y como dicen los politólogos siempre, son socios y competidores. No, en la exacto. medida que compiten. Entonces, y dentro hay distintas competencias Uh-huh. también, por ejemplo, bueno, que puede haber con el Partido Colorado, entre el Partido Ciudadanos Colorado Ballistas, por ejemplo. Y entre el Partido Colorado y el Cabildo, y bueno, y esa convivencia siempre existe, y bueno, y puede generar alguna instancia de estas. Yo igual quiero destacar, y me parece que es un dato importante, es que a pesar de esas diferencias, a pesar de esos puntos que podemos estar hablando que pueden generar alguna discrepancia, estamos avanzando mucho y estamos ya, creo, en la prueba, en la puerta de lograr un acuerdo, lo cual no es menor, porque es un tema que es particularmente complicado, particularmente espinoso, que tiene muchas connotaciones de todo tipo. ¿Pero por qué decís que están a punto de lograr un acuerdo cuando, por ejemplo, se está esperando cuál va a ser ahora la propuesta del Partido Colorado? Y bueno, por eso. A ver, tuvimos propuestas de otros partidos. Bueno, trae una propuesta que es como lo grosereo, inllevable. Sí, bueno, yo en eso, como peñarolense, soy como el contador también, como decía Cataldi. Soy biológicamente a Cataldi optimista. casi no lo conociste sí, vos, no, pero bueno, a mí me gusta leer mucho y la verdad que bueno, entre biológicamente optimista. Soy biológicamente optimista y creo que hemos demostrado a lo largo de todo este proceso de que hubo muchas diferencias y que se fueron saneando. Entonces, desde ese lugar no es tampoco un acto de fe, sino que creo que basado en lo que ha sido todo. Pues este es que no trabajo. Es una ingenuidad ser optimista porque de alguna manera los perfiles, pero dentro del contexto de la responsabilidad de gobernar, termina imperando esto último y hace que los acuerdos siempre lleguen. Yo creo que sí, porque creo que en el fondo todos estamos de acuerdo que es necesaria una reforma. A ver, incluso hasta los frente amplistas. Pero hay variantes acerca de qué tipo, qué alcance y en definitiva, por decirlo de algún modo, quién tiene que hacer los mayores esfuerzos para la reforma. Sobre eso hay legítimas miradas diversas, ¿no? No, y está bien. Lo que pasa es que uno tiene que lograr los acuerdos, y eso me parece que es lo importante. Porque al existir esas diferencias, después, sí, bueno, ¿cómo lo plasmamos en un papel y cómo lo votamos en el plenario? Y eso fue lo que no pasó, por ejemplo, con el Frente Amplio. O sea, las diferencias que hoy tenemos nosotros con el Partido Colorado y con Cabildo han sido diferencias que se están trabajando en el Partido Colorado, y hay otras que ya se salvaron. El Frente Amplio no lo pudo hacer. Pero para Pedro... Estuvo Mujica, estuvo Vázquez, estuvo Astori, Vergara, todos dijeron que era necesaria una reforma. La reforma con las características que el Frente Amplio consideraba que eran necesarias, y ni así la hizo. Entonces, claro que hay distintos puntos de vista. Ayer estuvo tu colega el Tato Olmos, sí. Con el que supongo que tenés buena relación, Sí, porque en general por con él supuesto. todo el mundo tiene buena relación, ¿no? Entonces él insistía en que ese comentario que acabas de hacer no es del todo justo porque se hicieron reformas de la... Pero en todo caso, porque si no... Es como... Pero te pongo un ejemplo, pero porque si no queda colgado. ¿Por qué relación estamos hablando del Frente Amplio si estoy hablando con uno del Partido Nacional? No, porque vos me dijiste que había distintos enfoques. Entonces, bueno, un enfoque claro es el del Frente Amplio también, que va a votar todo en contra. Sí. Bueno, entonces si vos me decís el Frente Amplio y hizo... dentro de la coalición también hay distintas... bueno, ¿no? por supuesto, pero la vamos a votar. Ahí está la diferencia. El Frente Amplio no la votó. No llegó a lograr el acuerdo ni votar. Y ellos te dicen que ustedes tampoco votaron la que ellos hicieron. No, nosotros votamos. Hicimos, por ejemplo, la reforma que votaron ellos fue la caja bancaria, que no tiene plata para llegar a fin de año. Eso seguramente tampoco te lo dijeron. Lo de que se quejan ahora de los cambios que va a tener los militares, vamos a terminar con más años de trabajo y ganando menos los militares, que la reforma que hizo el Frente en el 2018. Cabildo le introdujo cambios en la Sí, última le introdujo momento, cambios, ¿no? pero le introdujo cambios a lo que significaba la propuesta del Poder Ejecutivo. Claro. Pero lo que se va a esos terminar aprobando a lo que actualmente está vigente
termina siendo trabajar más años y cobrar menos. Entonces, por eso a veces, está claro, cada uno lleva agua para su molino. No, claro. Pero es necesario hacer esa aclaración, porque acá lo que ha pasado con este proceso es que hay poca información también. Y se ha hecho principal hincapié, porque por supuesto es mucho más vendible los conflictos. Está en el gobierno y si hay poca información, probablemente sea responsabilidad del gobierno, ¿no? A veces es responsabilidad del gobierno y a veces es la propia dinámica. Por algo nosotros, la primera pregunta que me haces es por la discrepancia que hay con el Partido Colorado y con Cabildo y no es lo que habla de la reforma. Entonces, y no vos, pasa en todos lados lo mismo. Es lo novedoso. Bueno, por eso, pero siempre fue lo novedoso y terminamos hablando poco de lo otro. No, y vos terminás hablando mucho del frente, qué sé yo. Y no. Llega un momento que esta vez me va a hablar del frente. Yo del frente no hablo más. No tengo problema en no hablar del frente, la verdad que no me divierte nada. Fuiste vos el que sacó. No, fuiste vos que me preguntaste de los distintos puntos de vista. Los distintos puntos de vista que están en el gobierno. Ah, sí, bueno, pero eso te lo respondí, ya te dije que soy biológicamente optimista. Y en ese contexto es lo que yo decía, porque justamente no es lo mismo. A ver, porque los nabos de siempre dijo... Nadie que es del frente es de tu gobierno, el Partido Colorado, ¿no? Sí. Claro, que siente que ha sido como el socio leal, el socio que de alguna manera ha generado bajo la impronta de la responsabilidad, el socio que no se ha dejado tentar por el perfilismo, según ellos dicen, ¿verdad? Que hoy vos mencionaste y utilizaste esa palabra. Resulta que a ese que le hicieron entender, no, mira, tenemos que meter tantos años de trabajo porque si metemos menos años en el promedio, la reforma se cae o no tiene sentido. Y resulta que viene el general, le hace pim, pum, 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 y le conceden algo que a ellos le habían dicho que era imposible de conceder. ¿Y eso cómo se explica? Tiene que haber una explicación o política o económica, o un poquito y un poquito. Sí, de las dos. Y a ver, y nosotros también defendimos la postura de los 25 años porque entendemos que iba a ser el sistema más sostenible en el tiempo. O sea, nosotros estamos entrando a un escenario que va a ser mucho mejor al que está ahora, pero que quizás va a ser necesario tener un cambio antes que de lo como estaba previsto. Entonces, desde ese lugar, me parece que está bueno aclararlo en el Partido Colorado, que lo había dicho, pero también para el Partido Nacional, que de muchos puntos nosotros entendíamos que eran cosas buenas y lo seguimos creyendo. Ahora, lo que significa la propuesta política, no se puede tomar una decisión política, por lo menos nosotros no lo hemos hecho de esa manera, sin tener el respaldo técnico. Entonces, esa iniciativa política que fue presentada por Cabildo, que fue trabajada técnicamente, se termina aceptando y llevando adelante porque tiene una justificación técnica que, como te decía, quizás no es el ideal, pero estamos en un lugar mejor que el que estamos ahora. Y en definitiva es la que reúne los votos para poder votarse. Porque eso es importante también. Obvio, porque si no hay una construcción, o sea, yo puedo tener un proyecto que a mí me convence, pero si no tengo la gente que me vota, bueno, entonces a veces capaz obvio. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Pero Pedro, seguro que lo conversaste vos con los tuyos 72.000 millones de veces, pero para que le quede claro al público. Un riesgo también es hacer una reforma con el desgaste inevitable que un tipo de reformas de esta naturaleza implica, porque estás diciéndole a la gente, aunque logres convencer de que es necesaria, aunque logres poner arriba de la mesa de que esta es una noticia por la cual tenemos que pasar sí o sí, por ahora voy bien, ¿verdad? Vale. Le tenés que decir a la gente, vos vas a tener que laburar más. Y eso a nadie, a ningún ser de la Tierra, por definición, lo vive como una buena noticia. Lógico. En todo caso, tiene que hacer el resumen de carácter histórico, político, económico para decir... Bueno, no me gusta, pero lo tengo que hacer. Me han convencido que es necesario. En ese contexto, se corre el riesgo, me imagino, que debe estar pensando ahora en estas reuniones que tuvieron los colorados entre ellos, el siguiente razonamiento. Cuando nos dijeron que ese esfuerzo, entre otras cosas, para que sea relativamente efectivo, tenía que contar con ciertas características. Tenés que laburar 5 años más y tus promedios tienen que tener 25 años. ¿Voy bien por ahora también? Si vos, porque uno de los socios dice, no, yo esa no te la llevo porque es hacer demasiado trabajar a la gente, que tú, van a perder de dinero, cosas que se parecen a los que dice la izquierda, ¿no? Al Frente Amplio. En ese contexto vos decís, está bien, te lo llevo porque si no, sin tus votos yo marcho. No corres el riesgo de transformar y de hacer un gran esfuerzo, que incluso político, para aprobar la reforma, que en los hechos no termine siendo tan efectiva como inicialmente hubieras previsto. La pregunta me parece que tiene sentido. Es hija del sentido común, ¿verdad? Sí. A ver, nosotros tenemos un programa de gobierno donde nosotros nos comprometimos a echarle mano al sistema previsional y de la jubilación. Entonces, eso también es un pilar importante. Nosotros le estamos cumpliendo a la gente con lo que prometimos que teníamos que hacer y creemos que es un acto de responsabilidad. Todo lo que sea para mejor, creo que está justificado.
por supuesto que uno puede tener una expectativa y lógica por un tipo de trabajo que trae aparejado una reforma de la Seguridad Social. También por el tiempo. Estamos hablando de un proceso que empezó en el año 20, con la LUC, con la creación de la comisión de expertos, con un diagnóstico, con una propuesta, con después un proyecto de ley. ¿No es demasiado tarde desde el punto de vista político a esas reformas que siempre son incómodas, dicen también los expertos, los análisis, que ese tipo de reformas, como la LUC, que puede implicar a veces cosas como que a la gente hacerlo en el arranque de un gobierno para que después la propia gestión del gobierno haga olvidar o pasteurizar aquella mala memoria emotiva sobre la ley? Claro, pasa no es que demasiado cerca de las elecciones, Pedro. Ahí se corre el riesgo también de cuando de que en este caso, con todo lo que hemos pasado, muchos dicen que faltó diálogo. Entonces, yo creo que esta ley lo que trae sí es un bagaje, por eso hice el repaso de las distintas instancias. Nosotros en el diputado recibimos más de 75 delegaciones y ahora estamos, después de un mes que terminamos de recibir delegaciones, todavía hablando del contenido. O sea, fue una ley que no fue a tapa cerrada, ni mucho menos, que lo que busca acá, no me parece que no hay ningún rédito que usted diga, bueno, ¿por qué nosotros planteamos que la gente trabaje hasta los 65 años? O sea, es totalmente impopular, por decirlo de alguna manera, pero sí, bueno, claro. Nosotros tenemos que ser claros, acá en Argentina, en Brasil, hasta en Cuba son 65 años la edad de jubilación. Entonces, el Uruguay en eso necesita tener un cambio, porque hoy en día la mitad de las jubilaciones no proviene de los aportes de los trabajadores. Ya se está pagando... Una reforma inspirada en Cuba. No, le estoy diciendo lo de la edad, para que no le hable del frente, le hablo de Cuba. Capaz que hay que defiende... así no se cree que es personal contra el frente. No, a ver, por eso le digo, o sea, el mundo entero. En Francia ahora hay un lío bárbaro por las calles y es para pasar de 63 a 65 y ya está en 63. No, de 60 a 63. No, de 63 ya está. Entonces, ahora quieren para subirlo... No voy a discutir con Pedro, además estás grande vos. Lo chequeamos. De 60 a 63. Son 3 años más y no 5 como la reforma uruguaya plantea. Y hubo que hacerlo en todos lados. Están quemando París, ¿no? En Alemania, en el mundo entero, o sea, es inviable hoy con la cantidad... ¿No te parece, mira qué interesante lo que decís, Pedro, esto último. ¿No te parece como, más allá de las legítimas diferencias, obvio, ¿no? Como un gesto que debería ser evaluado como muy favorablemente lo que hace el PIT-CNT, que aún en la diferencia explícita, básica y desde el origen, ¿no? Que el PIT-CNT tiene para con esta reforma. Sí. Para casi todas las propuestas del Poder Ejecutivo. Con esta reforma. Ni por asomo adquiera la protesta los niveles de violencia y desencuentro que hay en Francia. ¿No habla también de responsabilidad aún en la diferencia de las centrales de trabajadores? ¿O está prohibido elogiar al PIT-CNT en cualquier...? No, pues yo no voy a elogiar, yo tengo muy buena relación con todo. Cuando tengo que elogiarlo, elogio. Pero Cuando a mí me parece que más allá del PIT-CNT, lo que hay acá es un tema de cultura, es una sociedad distinta. O sea, nosotros no podemos comparar con lo que pasa muchas veces en otros países, porque el Uruguay ha tenido... En Francia, estoy hablando de Francia. Sí, el caso francés. Y en Francia generalmente también se han dado más casos quizás de esas propuestas, de esas protestas callejeras con tantos desmanes, con destrozos. No creo que sea la forma de hacer política. Ni la de Francia. Sí, no, por supuesto. Y no creo que al PIT-CNT, con todo lo que trae aparejado, le signifique un avance esto, porque creo que en el fondo todos están de acuerdo que es necesario. Y acá lo que hay, me parece, es un juego político importante. ¿Vos decís que si el igual, yo le digo lo siguiente. No quema las gomas es porque entiende que la reforma es buena? Y no tengo duda. Que en algún periodo, cuando gane el frente, quiero ver que le cambien a esta reforma. Porque mire que la SAFAP, que tanto critica el PIT-CNT, en los 15 años de gobierno del Frente Amplio no hicieron nada. Entonces, por eso le digo... Pero mirá que no sé, en las propuestas del Frente Amplio, ¿está planteado sacar la SAFAP? No, pero el PIT-CNT, que vos me decías, está en los muros pintados de Montevideo contra la SAFAP. En todo caso... No, contra esa FAP también. Entonces yo le digo por eso, o contra grabar a las grandes... Pero me parece interesante ese razonamiento que haces, y hasta novedoso. Decís que el PIT-CNT, por ejemplo... ¿Está contra la SAFAP? No. Sí. Está contra este proyecto de reforma, ¿no es cierto? Es explícito y supongo que tiene derecho a estar y a decirlo, ¿no? Lógico. Bueno, fueron. Sin embargo, lo hace usando sus herramientas dentro de la convivencia democrática pacífica. Pero vos decís que no rompe vidrieras ni incendia la pradera, no porque no tenga ganas de hacerlo, sino porque le gusta la reforma, le parece buena. ¿No será que porque aún en la diferencia son responsables en cómo expresan su descontento? Bueno, no sé, yo calculo que debe tener también cierta carga de responsabilidad. O sea, por ejemplo, con lo que hablamos de la caja bancaria, está EU,
que ha planteado también un montón de situaciones, ellos saben que si no hay una reforma no tienen plata para pagar la jubilación. Y a mí me parece que eso también les debe pesar, porque como parte del PIT-CNT, o sea, calculo que a los compañeros de ellos que están trabajando en los bancos no les debe hacer gracia que estén en esa situación. ¿Y sabe cómo se cambia eso? Con una reforma. Entonces ahí es donde empiezan las cosas. ¿Y las reformas qué son? Porque si usted hace una reforma y no toca nada, no está reformando nada. Sí. Entonces acá hay una reforma que trae aparejado cambios que son necesarios. ¿Por qué la caja notarial hoy está mejor que las otras cajas? ¿Y esta reforma? Porque ya elevó la edad 65. Porque ya subió en los años para hacer cosas. En tu misma dirección, Pedro, esta reforma, vos decís que modifica en el sentido democrático y de igualdad lo que ocurre en la llamada caja militar, servicio militar, en fin, vos decís que sí, ¿se mete a fondo con esos temas? Bueno, hay cambios. O sea, acá. No, pero decías que o se cambia o no se cambia. La pregunta sí, está ¿se cambia? Cambia mucho más que la reforma del 2018 que se le hizo a la caja militar. Es mucho. O sea, van a trabajar más y van a cobrar menos. Y se lo firma en cualquier lado eso. Bien. A ver, entonces va a cambiar, por supuesto que va a cambiar. Acá, ¿cuál es el nudo de esto? ¿Usted escuchó a alguien del PIT-CNT o del Frente Amplio más? Eso me trata de usted. Depende del momento. No, voy cambiando eso, sí, muy dinámico esto. No, a ver, si usted plantea, no usted, pero la audiencia, a vos te tuteo y a la audiencia le trato a usted. Por tema de respeto. No, a ver, y es importante destacarlo también, porque si no se habla de lo que realmente se está modificando, y yo creo que eso está bueno decirlo también. Acá se dice que va a trabajar más. Acá los 30 años de trabajo no se tocan. Eso es importante también, porque la gente capaz que se piensa que necesita más años de trabajo para jubilarse. Los 30 años de trabajo siguen vigentes, es lo mismo. Acá lo que hay es un traspaso de la edad. Pero si tenés a los 30 años con 60 de edad, tenés que trabajar 5 más. Pero tenés 30 de trabajo. A veces llegás a los 60 y no tenés los 30 tampoco. Pero tenés que trabajar más. Pedro, ¿cómo me vas a decir que no tenés que trabajar más? Depende de cuando empezaste. Bueno, si empezaste a aportar de mayor. Una persona que hoy se puede jubilar a los 30 años de trabajo con 60 años de edad. Sí. Bueno, sí. Si a los 60 tiene 30, sí. Si a los 60 no tiene 30, no. Bueno. Por eso, pero a ese, aunque haya aplicado, tiene que seguir trabajando. Que lleguen a los 60 y que no tengan los 30 de trabajo, hay un montón. Bueno, no, pero estamos hablando de ese justo a lo mejor. No, ese no, mire, la mayoría, el promedio de edad de jubilación acá son 63 años. Pero vos decís que a los 60 no se jubila casi nadie. Pero tenés que. Vas a trabajar más, Pedro, ¿cómo no? Si antes te jubilabas a los 60 y ahora tenés que esperar al Vos tenés que tener 30 años de trabajo, igual que ahora. Te vas a jubilar después. Pero no tenés que tener más años de trabajo. Eso es lo que estoy diciendo. Pero los hechos no te podés jubilar antes. Me parece como buscarle la vueltita semántica para no. Vos tenés 30 años de trabajo para jubilarte hoy. ¿Y cuánto precisás ahora después de la reforma? 30. Bueno, entonces pero tengo que tener 65. ¿Y yo qué te dije? ¿Que tenés que jubilarte a los 60? Yo te dije que te vas a jubilar más tarde. Salgamos de este asunto. Sí. Si tenés 30 años de trabajo. Sí. Y 60 de edad. Sí. Hoy te puedes jubilar. Con la propuesta que vos votás, ¿te vas a poder jubilar? No. Está, perfecto, sigamos. Pero tenés que tener 30 de trabajo. Sí. Igual que ahora. Tenés que laburar hasta los 65. Sí. Está. Después la gente verá si eso es más o no trabajar. Vos decís que no es trabajar más. No, yo digo que sí. Yo digo que a veces se llega a los 60 y no tenés los 30 años de trabajo. Ah, sí. Y no te puedes jubilar a los 60 tampoco hoy. Sí. Eso es lo que estoy diciendo. Y hay mucha gente que no labura nunca en la vida, y sí, y bueno, no estamos hablando tiene de que hacer universo. Aporte después de los 60 porque cuando se acuerdan de la jubilación, después cuando estuvo muchos años sin hacer aporte. Mira que pasa mucho eso. Sí, claro. Yo soy hijo de una empleada doméstica. Si lo tendré claro, que trabajó decenas de años sin aportar, porque culturalmente eso no estaba instalado. Sí, claro. ¿Verdad? Eso me parece que por suerte ha cambiado desde la perspectiva. Ya al empleador le cuesta más tener un empleado negro, ya el empleado exige estar, aunque puede implicar por mes recibir una moneda menos, pero sabe que eso culturalmente creo que hemos cambiado, ¿no? Sí, con los trabajadores dependientes sí, a veces había gente que hacía emprendimientos particulares y tampoco aportaba, y cuando llegaba la forma, tampoco. A ver, por eso los 30 años se mantiene, eso está bueno decirlo. Sí se modifica de 60 a 65 y es una realidad. Ahora, nadie dijo de estar en contra de que se suba a 65 años la edad. Ni siquiera el Frente Amplio, que está en contra de la reforma en rasgos generales. No es por la edad de jubilación el problema. Porque es una, a ver, ¿cuántos años hace que estamos con 60? Claramente la evolución de la medicina, la expectativa de vida ha aumentado mucho. No de 5 años, ¿no? Los que ahora se van a jubilar tienen que esperar hasta los 65, que son los a partir del año 75. Los nacidos, digamos, después del 75, ¿no es cierto?
esos no van a vivir 5 años más de acuerdo a las tendencias, no van a vivir. No es que igual flaco vas a tener 5 años más de vida, no. Porque si no el negocio no ocurre. El negocio es que la gente trabaje más tiempo y a la que haya que pagarle menos cantidad de dinero. Si no, ¿de dónde corregís el déficit? Va a haber más aportes, pero Claro. claramente la gente vive más. Hoy lo que pasa es que no hay más aportes y la gente vive más. Pero en todo caso, Si la gente hoy vive 80 años hablando de los y aportes... vos le empezás a pagar a los 60, le estás pagando 20 años la jubilación. Y si una- vos le empezás a pagar a los 65, le vas a pagar 15. Uno de los Esa es la puntos que luce diferencia. como de fragilidad democrática, en el sentido del esfuerzo que tienen que hacer los colectivos, es que el esfuerzo en esta reforma solo lo hacen los trabajadores, ¿no? ¿Por No. qué? ¿Y cómo? Son los que tienen que trabajar más, aunque vos digas que no. Y además van a cobrar menos porque son 25 años. Bueno, ahora serán 20 aparentemente. Quiero decir, porque los empresarios no aportan más, que ya aportan bastante menos que los trabajadores, ¿no? Y sin Y embargo, cobran menos también no, después. no van a aportar más, Ujú. no van a tener que hacer más esfuerzo. Lo conversábamos con tu compañero Rodrigo el otro día, Rodrigo Boñi, y además incluso con algunos sectores del agro que pagan menos que lo que paga el kiosco que está abajo del edificio. ¿Eso no luce, te lo pregunto, Pedro, eso no luce potencialmente injusto? No, claramente hay muchas cosas que son injustas. Pero eso, no debería modificarse un poquito, hasta te diría para dar una señal de decir, y bueno, nos tenemos que todos apretar un poquito el cinturón. No, señales hay. Yo, todo lo que sea para buscar un equilibrio, vamos a estar siempre de acuerdo. No, pero yo te pregunto, este tema, ¿por qué el empresario no va a pagar un poquito más, ya que tiene que pagar un poquito más el trabajador? Pero ¿cómo va a pagar más el empresario? ¿En qué sentido? O sea, De el empresario mayor- que se jubila va a tener que 65 años jubilarse igual de que el mayor trabajador. aportes, que hagan un aporte mayor. No, pero el Incluso, aporte patronal, cuando se jubila uno que hace el aporte de patrón, cobra muy poca plata también. yo me refiero, Jubilaciones que son los ingresos chicas de pasan verdad. por el aporte de los trabajadores, que en la medida que trabajan más cantidad de años van a hacer más aportes, ¿no? Sí, Una cosa, lógico. ¿no? Y además, cuando se jubilen, si yo le tomo más años de promedio, la tendencia va a ser a que va a cobrar menos también, porque todos cobramos, en general el promedio Ujú. aumenta en los últimos años, ¿verdad? Volviendo al tema, ese esfuerzo que vos Hoy señalabas... actualmente son 20, ¿no? El otro día Eso vos- está bueno hablarlo, porque hablando de los últimos 10, siempre y cuando no sean más que el 20, los mejores 20 más el 5%. Hoy son 20, eso no va a cambiar prácticamente. Exacto, ¿eh? no, Digo, cambia que tienen que esperar 5 años más para jubilarse, ¿no? Eso está. Pero ya lo hablamos. Lo que quiero decirte es este otro no, costado. por eso, pero digo, o sea, Pero que- es como es que actualmente. un empresario sojero no pueda pagar un poco más de aportes. Ujú. ¿Dónde estaría lo justo de... No, a ver, creo que No luce en la injusto, te lo premisa- pregunto, no luce Bueno, pero no injusto sé de qué lugar jurídico usted puede hoy hacer un cambio en la seguridad social para que pueda aportar más. Yo creo que el aporte No, de los una nueva ojeros ley. se lo puede hacer con otros impuestos, que generalmente acá no se ha hecho. Y yo creo que en eso también está bueno, y eso es otro debate. ¿Por qué los que trabajan y venden en divisas, son grandes poseedores de bienes y servicios y venden y exportan, terminan pagando poco? Y yo creo que eso ha sido en algo que ha fracasado el Uruguay, quizás, ¿no? Porque no es ahora, Pero, ¿no? Pedro, vos entendés entonces que en el marco de la reforma los empresarios no deben, los patrones, y en particular los que incluso pagan menos que el promedio de los patrones, no deberían hacer un esfuerzo mayor de aportes para que el déficit sea menor. ¿Decís que sería injusto tocar eso? Porque No. eso es lo que yo he escuchado como referencia, ya que vos citás, esto me lo hiciste reflexionar, porque es verdad, creo que fue Vergara que hace un tiempo acá dijo, yo con el tema de la edad quizás estoy dispuesto a discutirlo, en la dirección de lo que vos señalabas, ¿no? Ahora, no me parece justo que sea solo que el esfuerzo lo hagan los trabajadores, los asalariados. Sí, sí. Y desde ese lugar, entonces, ¿por qué no pedirle al empresario que haga un esfuerzo un poquito, hasta te diría, simbólico? No, a ver, yo creo que acá lo que es necesario, y hubiera estado bueno, y no pasó, fue que haya habido una propuesta específica. Ningún proyecto es infalible, ninguna cosa es perfecta. Nosotros sí lo que sabemos acá es que no ha habido por parte ni el Frente Amplio ni el PIT-CNT ninguna propuesta en esa línea. Y bueno, nosotros entendemos, y yo personalmente, que toda la normativa tiene que ir a un mayor equilibrio, y bueno, en definitiva, el que gana más, Pero no hay un aporte sesgo, más. porque cuando yo he abordado este tema, que es un tema que a mí gana mi atención, me han dicho que es como, ahí queda evidencia como el sesgo ideológico de esa mirada, ni hablar, recontra legítima, ¿no? De que a los que más tienen, los maya oro, a eso no se los toca porque si los tocas frenarían o perjudicarían la marcha económica
Y en definitiva también sería una mala noticia para los asalariados. Ujú. ¿Es eso lo que subyace al no tocarlos a ellos? Yo creo que hay diferentes tipos de empresarios también, ¿no? Lo que muchas veces de Frente Amplio dicen despectivamente lo del Maya Oro. Acá el Uruguay es un país de No, la pequeñas y expresión medianas. Maya de Oro es de la del presidente. Sí, pero generalmente se usa como para hablar despectivamente de un grupo de personas que en definitiva son el 90%. Los que más tienen, los que más tienen. No, los que emprenden. Porque el Maya Oro que habló el presidente son los emprendedores, no son los que más tienen. Pero el kiosquito de la esquina de abajo de Bueno, para muchos frente amplistas sí, yo creo que no y por eso era la diferencia. No. Yo creo que hay emprendedores. Pero la y pregunta hay, nunca estuvo el kiosquito, bueno, sino el empresario sojero, lo dije pero los explícitamente. empresarios son todos, bueno, si usted va a hacer una ley todos puntual no. para... Los que pagan menos del 7,5. ¿Son empresarios o no? Los que pagan menos del 7,5. Bueno. 15 los trabajadores y 7,5 los empresarios, ¿no? No, sí, depende del aporte patronal. Bien, A ver, hay yo aporte patronal que está debajo de ese Mm. promedio. La pregunta se entiende, después es ¿por qué los que pagan menos, incluso del 7,5, que ya es bastante menos que lo que pagan los trabajadores, por qué esos no pueden aportar un poquito más? Ujú. No, a ver, es un tema discutible. Algo Pero estamos al borde de votarlo. debe ¿no? tener Hemos discutido alguna estos 3 clave. años. Bueno, está bien, yo creo que no solo de los aportes podrían aportar más. Y sin embargo, hoy no cambia nada. La reforma viene a mantenerlo, en todo caso, la situación actual. Entonces, por eso yo le digo que muchas veces es fácil decir cosas y después es complicado llevarlo a la realidad. Porque la intención yo la puedo tener y creo que en eso estamos de acuerdo, que es como que cuando hablábamos hoy de que todos estamos de acuerdo en que sería el ideal trabajar menos y cobrar más. Ahora, una cosa es lo que nosotros podemos pensar y otra lo que en definitiva se puede hacer en la realidad. Pedro, Yo puedo creer que es muy valioso lo que dijo Vergara, él estuvo siendo un principal actor en los gobiernos del Frente Amplio y sin embargo a los ojeros y a la SAFAP y a todo lo que hoy demonizan, no lo tocaron. Entonces, y yo calculo que no haber sido por falta de... Pero no hubo reforma jubilatoria. No, pero hubo un montón de impuestos. Vos decís en otra. No, pero que solo para los jubilatorios. No, era en el marco de esta discusión. Bueno, esfuerzo no, los jubilatorios digamos ya que los sabemos. donadores de sangre son Está solo claro, uno. de los trabajadores de la reforma jubilatoria no hicieron nada. Entonces, obviamente, no iba a estar esto tampoco. Está. De la nada, no se Está. puede sacar nada. Está, eso con relación al Frente Amplio. Pero yo le pregunto a los gobernantes. No me preguntaste, Vergara lo trajiste vos, que estuvo acá. Yo no lo nombré. Vos me habilitaste a hablar del frente. Si no, yo no. Sea malo. Como si necesitara que yo te hable. No, para que hables cuando del vos me frente. dijiste que no podía hablar, bueno, yo respeto. Cuando me invitan, ¿Cómo se te ocurre yo eso? le hago caso a era que los si dueños otra de vez me vas a casa. decir que el Frente Amplio es pichica acá y ya da como pereza. No, pero estamos hablando de la reforma jubilatoria. Bien, de la reforma jubilatoria, esta con la que estás teniendo diferencias, no con el Frente Amplio. Bueno, sino pero el con Frente tu Amplio socio, tengo más. Sino con tu socio. Pero mis socios no van a pero votar. El Frente Amplio es la oposición. Es natural que la oposición Bueno, ves, ahí está el sea problema. oposición en alguna medida. Bueno, pero en este caso a mí me parece que no correspondería. Pues yo creo que en el fondo hay muchas cosas que están de acuerdo y como es una iniciativa del Poder Ejecutivo no lo están votando. Pero esas reformas Porque que el son los Frente Amplio dice que trabajadores, tampoco como decís tuvo vos. voto de ustedes. No, tuvo. Una en la caja notarial lo tuvo. La notarial ya venía cocinada por la propia notarial, bueno, está. según lo que yo sé de la caja notarial. No te sirve nada al final, che. Cuando la vota porque viene de allá. Yo qué sé, yo ya te dije, en la caja bancaria me parece que estuvieron bien en no votarla. Fíjate, está fundida en menos de 10 años, en 15 años. La cual le decía la caja bancaria. que la reformó el Frente Amplio. Bueno, ¿veis? Y no tuvo los Ellos votos. ponen ese ejemplo en la caja bancaria que fue un esfuerzo que tuvieron que hacer los trabajadores, Ujú. que tuvieron que hacer los jubilados, pero que también tuvieron que hacer los bancos. Ujú. ¿No? ¿Y cómo está ahora la caja bancaria? Pero vos decís que es porque No sé mejor por hubiera qué ido que digo los yo. bancos no, A ver, no se hubieran esforzado. ¿importa por qué está o no está? ¿O cómo está? No. Bueno, ¿y cómo lo arreglas Hay que ahora? ver el diagnóstico, Bueno, hay que ver las razones que vos tenés que provocaron. tener también autocrítica, porque si no, es siempre lo mismo. Ya, pero lo cierto está que vos entendés que esta reforma sí está bien y que a los empresarios no hay que tocarlos. No, yo nunca dije eso. Yo dije que Y hay si no que lo hubieras buscar un propuesto equilibrio. en 3 años de estudio, A mira ver, si no una tenés tiempo. propuesta de este tipo no pasa por lo que pueda pensar un diputado. A ver, acá hay todo un trabajo técnico, trabajó el Ministerio de Economía, hay un montón de imponderables que yo no puedo venir a decir voy a hacer esto, no hacer lo otro, Eso lo porque no entiendo, sé cómo puede modificar. Si soy un irresponsable, si vengo acá y digo, yo creo que esto hay que sacarle los impuestos a esto, ponerle al otro. A ver, yo sí puedo tener una Pero que lo postura. Está, Yo pero el creo, a concepto ver, se entiende. yo lo que sí estoy, y le digo, y se lo digo a cualquiera, es que acá lo que no podemos entrar es en una disyuntiva de el trabajador o el empresario, porque acá el 90% son
pequeña y mediana empresa. Entonces nosotros acá no son enemigos. Acá generalmente el dueño del Creo kiosquito... que nadie habla de ese 90%. El kiosquito yo mismo lo puse como ejemplo. El primer trabajador es el dueño. Y obvio. El que va primero, el que se va después, el que está preocupado por poder pagar el sueldo. Pero del kiosquito no hablemos porque nunca estuvo arriba de la mesa como para modificarle. Estamos hablando de los otros, los que tienen espalda más generalmente grande. se habla de empresario y trabajador y yo creo que acá no hay que llegar al punto del enfrentamiento, sino al contrario. Acá lo que hay que buscar son soluciones porque el empresario el empresario acá generalmente es un trabajador más. Sí. Son poquitos, es como en el fútbol, ¿vio? Que dice, agarra ¿no? ¿Y cuántos son los que juegan? ¿Cuántos Suárez hay? Primero y cuántos son los que ganan? Entonces, eso sí, hay que pegar el salto, no lo tratemos igual que el que está jugando en el es un tanque. tema discutible y capaz que habría que haberlo planteado de otro punto de vista. Yo no sé la viabilidad. Digo porque no manejo los números. Yo pienso que viéndolo de afuera, un argumento que vos de alguna manera exhibías, que a mí me parece bueno, y es, pucha, hay cosas sobre las cuales deberíamos dar la señal que estamos todos de acuerdo, aún siendo oposición o gobierno. Interpreté bien, ¿verdad? Y si la oposición te dice, mira, no me gusta que laburen de 60 a 65, pero dejemos eso. Pero a los grandes, al que tiene el pase Italia, no al kiosquito, vamos a tocarlo un poquito. Y de ahí yo te doy el voto. ¿Y por qué no lo hacemos? No, yo mire que ha habido unos cambios. Acá lo que no ha habido ninguna medida para pero esa barra no nada. se la toca, da la impresión, ¿no? No, y tampoco a veces es fácil también hablar como de grupos de personas que nadie sabe tampoco ni cuántos son, ni cuánto tienen, ni cuánto aportan. ¿Por qué? También es lógico, como te decía hoy, nadie puede estar en contra de que el que tiene un poco más pague un poco más. Pero yo creo que sí, que se está en contra. No. Hay un sesgo ideológico que implica... ¿Pero qué cambio hubo para defender eso? Entonces vos me estás diciendo que esto ya venía de antes, así. Porque acá no hubo ninguna medida para que cambie la situación de los aportes. O sea, nadie cambió nada. Entonces, me parece que si es un tema filosófico, es un tema de político, bueno, todos los partidos se han comportado de la misma manera en relación a eso. Entonces, te va a haber alguna cosa más. O sea, yo no soy ministro de Economía vos decís que... para manejar, porque yo calculo que si no hubiese sido ya distinto. Lo hubieran hecho antes. ¿Y a usted no le parece? Yo creo que sí. Si yo digo una cosa y no la hago, si no sería... contradictorio o hipócrita. No, sí, sería ideológicamente infiel. Bien, pero está bien. ¿Algo que decir sobre el tema? No. Yo estoy hablando de este proyecto, ¿verdad? Que aún usted dice que no cambia mucho, que no cambia la situación actual y podría cambiarla más. No. Porque no viene a traer nada distinto a lo que hay ahora en relación a los aportes de lo que usted me está diciendo. No, lo que está claro que el esfuerzo lo hacen solo algunos, que son los que aportan, los empleados que aportan. ¿Y ahora cómo es? ¿Quién aporta ahora? No, pero ahora lo vas a cambiar esto. No, ya que cambiás, ¿por qué? Porque está dando déficit. No, pero está dando déficit por un montón de cosas, bueno, no solo por los aportes. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque hay un problema, según se ha dicho, una especie de bomba de tiempo, ¿no? Sí. Vamos a arreglarlo. No, lo que dije yo, o sea, la gente vive más. Claro. Y cada vez nace menos gente. Entonces, si usted cada vez aportan menos, si la gente vive más, y hay que pagar más jubilaciones, pero eso no y se funde. Entonces, el argumento es por qué en esa lógica, che, muchachos, tenemos que hacer la planchada. ¿Y quiénes vienen a hacer la planchada? Una parte. Y hay otra parte que ese día se va al Parque Rodó. Sí. Ahora, hoy en día, la mitad de las jubilaciones, la plata para pagar jubilaciones, viene de los otros impuestos también. Cuidado, o sea, que acá lo que se está buscando es un equilibrio, pero esto acá no viene tampoco a que, bueno, que con esto se terminó el tema de que hay que poner plata para pagar las jubilaciones. Creo que las seguridades sociales en el mundo en general son deficitarias. Salvo en alguna nórdica, son todas deficitarias. Ahora, en el IVA que pagamos todos, y que pagan todos los que también más tienen, por ende los que más gastan, también hay plata que va para ahí. Por eso le digo, también es discutible, bueno. No, en este sentido, discutible. El IVA, un impuesto generalizado que algunos, en fin, igual que vos me pierdo en cuestiones técnicas económicas. Pero está claro que el IVA, uno podría decir, mientras más consumís y tenés más dinero, más aportás porque pagas más IVA. Pero en realidad el porcentaje de tus ingresos que vos ponés en IVA es infinitamente menor al que cobra 20.000 pesos. Es obvio, porque todo el sueldo lo gasta, es más, en deuda seguramente. Con lo que de algún modo depositar todo en el IVA parece ser injusto desde ese lugar. No estarían haciendo esfuerzos equidistantes. Le digo que no surge todo de los aportes de los trabajadores. No, eso está claro. Y el IVA solo también, y hay otros. A ver, todo lo que sea para traer justicia,
significa el aspecto tributario, está claro que yo creo que no hay nadie en contra, porque acá pero eso es importante. Pero hay miradas también distintas acerca de lo que es justo y lo que es injusto. Bueno, por eso, yo creo que justo es lo que está haciendo este gobierno, que dijo, bueno, nosotros vamos a tratar de cumplir con bajar el déficit fiscal, trabajar en eso, ¿para qué? Para bajar los impuestos. Y fue lo que ha hecho. ¿Cuánto hacía que acá no se bajaba un impuesto? Que acá no se bajaba el IRPF, que acá no se bajaba... Bueno, ya... porque si no me levantas el centro porque te hablé del IVA, que con la tarjeta de crédito en realidad subió, ¿no? No subió. La no devolución. Bueno, está, a ver, ¿y cuánta plata era eso? No, ahí me pierdo. Bueno, era mucho menos de lo que se termina ahorrando ahora. Son 50 millones. Lo tenía, pensé que... Es bastante más. Ajá. Entonces, digo, está bien, y era para un determinado momento. Porque acá también es fácil hablar de... Hoy estamos sin tapaboca, pero mirá que hace 2 años acá nadie sabía lo que iba a pasar. Y hubo $1.000 millones o más que hubo que gastar también por el tema de la pandemia, que no estaban previstos, no que estén mal gastados. Entonces, me parece que acá... el contexto... Había que ser conservador conservador no. Había una realidad... conservador en el sentido de que cuidado con... Nosotros creemos que hay que ser ordenado con los dineros públicos porque es la forma que después usted puede tener alguna medida que alivie al trabajador, que es lo que nosotros estamos buscando. Pero el trabajador está ganando menos ahora. Es decir, ha perdido poder de compra. ¿Menos de cuándo? De que cuando arrancó el gobierno. No, lo que hay ahora son más trabajadores. La inflación subió más que la capacidad de compra. Hay más trabajadores que cuando arrancó el gobierno. Y el desempleo es menor que cuando arrancó el gobierno. Eso también es cierto. Pero bueno, está bien, porque podemos decirlo todo. A ver, acá lo que hubo fue un acuerdo, un acuerdo salarial por una realidad, como le decía, que fue en el mundo entero, porque, o sea, que hoy haya más trabajo en el Uruguay que cuando arrancó el gobierno, no son muchos los países que mejoraron tan rápido en relación a lo que significa, entre otras cosas, el impacto de la pandemia. Con fuerte incidencia de los llamados jornales solidarios, ¿no? Sí, bueno, también. Para lo cual las intendencias, y por lo tanto... A través del Poder Ejecutivo. El Estado, surge como un actor muy importante, ¿no? Sí, bueno, pero hubo un montón también de otro tipo de trabajo. Que mucho vinculado a UPM y al ferrocarril. Bueno, también. Mucho. Bueno. Y la construcción en general. No, pero ¿por qué hablas del Frente Amplio? Si yo me dijiste que no podía hablar del Frente Amplio. Me dijiste lo de UPM, me dijiste que la UPM, ya sé que ha venido. Hay mucha, ¿de dónde viene el empleo? De la construcción también, no solamente UPM, la construcción que acabo de mencionar la construcción también. Pero no solo del tren y de UPM. También de vivienda. Según los analistas que vienen toda la semana acá en Economista, es como 3 grandes aportes. UPM en general, con fuerte incidencia al ferrocarril, la construcción y los jornales solidarios. Eso. Está bien. Bueno, viste, vos tenés más información que yo de económica. Te jugás que no, acá me trajiste la libreta ahí del almacenero, pero vos tenés toda la data. Eso es mi tus apuntes, tus números ahí. Día a día, mirá, 18, Pedro, y además... No que tengas anotado eso. Si tuviera apuntes, es que preparo la nota, que hablaría bien de mí. Te dije que tenés el cuaderno, pero no te pongas así, te estoy diciendo bien. Te estoy tuteando de que arrancó la nota. Te dije que tenés anotado ahí las cosas como un almacenero, pero que vienen los técnicos. Vos dijiste que no manejabas mucha información, pero está bueno. No, porque mejor para mí. Poco, y está bueno, tiene que ser así. Voy a hacer una diplomatura ahora con Adenauer y nuestro común amigo Iturralde, del Economista. Bueno, así que, para que veas que Agustín se queda. Cego y prejuicio ninguno. Solo amor por el conocimiento. No lo dije por eso. Le dije porque vos me habías tirado que yo desconozco todo eso, que no lo conocés tanto. No. Conocés bastante. Eso mínimo. Bueno. Para terminar, en caso que, como se ha dicho, la propuesta del Partido Colorado implique modificar la edad de retiro, ¿qué hacemos con eso? Pues ya modificamos por abajo los años de promedio, ¿no es cierto? Ahora si modificamos por arriba en eso, ¿qué haríamos? ¿No? Bueno, nosotros estamos en principio con que ese es un tema que estaría laudado. Incluso algún diputado de Cabildo en un momento lo lanzó y después fue hasta Manini que salió a desmentirlo, que era una propuesta de él y no del partido. Yo creo que por lo que hemos hablado con el Partido Colorado no vendrían desde ese lugar los cambios propuestos. No serían... Eso, Pedro, ¿desde dónde venían? Decime, ¿qué ha charlado? Lo que charlaste. Sí, lógico que charlé. Y decime, ¿de dónde no lo presenten ellos con el presidente, yo no te voy a decir nada. Pero charlé, porque es lo que corresponde. Es verdad. Igual le corresponde que yo te pregunte, ¿no? Lógico. Para Pedro, y decime, ¿no sería por ese lado del retiro? No, yo creo que hay unas propuestas que se han manejado en relación también al cálculo de los 20 años, cómo se llega, o poder haber algún tipo de variante en ese lugar. Todavía no lo han presentado ellos al Poder Ejecutivo, le terminaron ayer
tuvieron una instancia entre los legisladores. Pero algo no me digas, por supuesto, pero algo sabés, digamos, de por dónde vendría la mano. No, por supuesto que nosotros tenemos diálogo, pero a ver, me parece que hay tiempos, y hay momentos, y hay circunstancias que uno tiene que también respetar. No, ni hablar. Entonces, pero algunos de tus colegas, digamos, del Partido Colorado te dijeron, mira, la mano nuestra viene de... No, siempre estuvimos en contacto, por supuesto. No, pero digo en el marco de estas reuniones que han tenido. Sí, bueno, y también lo que hemos podido averiguar. Pero no viene de la el mano... trabajo de la prensa. A ver, yo escuché que decían en entrevista a Sanguinetti, por ejemplo, que dijo que va a haber un acuerdo. Y viste que tu colega, tu tocayo, iba a decir tu colega, tu tocayo, Pedro, está en otra posición, ¿no? Está más... Bueno, pero en la posición de no se sabe todavía en qué posición está. ¿Sí? No, pero... Porque él ahora no está haciendo política. No, claro. Pero no sé si no incide, ¿no? Bueno, tira. Pedro, está claro que incide. Pero es un cuadro político, indudable. Escribe en El País todos los domingos y todo el mundo lo lee. Ahora, Pedro dijo, no se la tenemos que llevar y listo. Lo del acuerdo con Cabildo. Lo que pasa es que ahí me parece que era un poco lo que hablábamos hoy de lo que puede significar un tira y afloje o ya una competencia que pueda haber entre el Partido Colorado y Cabildo, que tampoco a mí me corresponde entrar cuando yo estoy buscando llegar a acuerdos. Me parece que el Partido Nacional este lugar... ¿Lo que pasa vos necesitas a los dos? No, y pues si te falla uno, no tenés los votos. Y los dos nos necesitan a nosotros también. Y ahí es donde me parece que está lo que yo te decía al comienzo, de lo bueno que ha sido el trabajo como coalición y de haber logrado esto. Que no era por hablar del Frente. Yo lo traía al Frente Amplio para hablar de lo dificultoso que es llegar a un acuerdo sobre este punto de vista. Cuando hay un tema que todo el mundo dice que hay que hacerlo y no lo hace teniendo votos, nosotros creo que vamos a llegar a una instancia que lo vamos a votar. Y no es menor llegar a un acuerdo, por más que en toda negociación todos se hacen recíprocas concesiones, y es lógico, porque de eso se trata, llegar a un acuerdo. Porque si yo digo esto es rojo y vos decís esto es negro, ya está, terminamos acá la discusión. Entonces, capaz que si vos lo mirás con una luz, y de eso es la política, y de esos son los grandes acuerdos que ha tenido el mundo entero, ¿no? Esa es la política. Y la política también es como... Y la convivencia. Yo soy abogado también, y cuando usted tiene que ir a una audiencia de conciliación, a veces, por más que le deban 10, a veces es preferible cobrar 8 y cobrar algo que no cobrar nada. No, y además, entonces, no solo para cobrar algo, te apoyo, te sigo en esta, no solo para cobrar algo ante el riesgo de no cobrar nada, para sacarme de encima este peso del desencuentro, que también forma parte de la calidad de vida. Y cumplir con una promesa. Bueno, también, mira, salgamos de esto y dame 8 a pesar de que me debes 10. ¿No? Con relación a este tema, repito, y para terminar te dejo... Pero 8 más que nada. No, claro. También, no claro, solo te sacás el peso, estás ganando. A veces la disyuntiva entre ganar y tener razón, a veces está bueno. Me meto por ahí. 8 es más que nada. Pero de pronto, si son 2, y vale la pena todo esto. Lo digo porque si esto de los acuerdos con los socios implica una pasteurización tal que hace que en definitiva hacemos la reforma, estamos dispuestos a poner arriba de la mesa un potencial costo político, y la aguja no se mueve tanto. Eso supongo que lo deben estar evaluando. Vamos a ver. Porque 8 más que 2 también. ¿Entendés? Entonces, a mí me parece que acá lo que hay que buscar es lo mayor. O sea, si el acuerdo es en 8, me parece que está bueno trabajar para que sea en 8. Que sea lo más cercano a la deuda. Le deben a sus socios colorados y al público en general, pero a sus socios primero, la explicación de que si esto que no lo podíamos mover, ahora se pudo mover. ¿Bajo qué lógica lo que no se podía mover ahora se pudo mover? Lógica incluso financiera, económica, ¿no? No, y a ver, y la lógica de que salga políticamente y técnicamente de que usted puede tener una solución o puede tener un auto a la venta y pedir 5 pesos, pero bueno, capaz que vos pensás que lo ideal son 5 y preferible venderlo en 4 que quedarte con el auto y no poder pagar la deuda que tenés. A mí me parece que los se quejan de que les habían dicho que esto era lo... Está bien. Los colorados se quejan y yo también lo hablé con los colorados, que fue lo que nos dijeron nosotros también. Entonces, a ver, acá hay una realidad, acá hay un proyecto que vino con un respaldo técnico que indicaba determinadas cosas. Ahora, si el respaldo técnico, como te dije hoy, dice, bueno, miren, esto se puede hacer, o sea, no pone en jaque la viabilidad de la reforma, hay un cambio, quizás no tan grande como el previsto, para poder tener una vida más larga, digamos, en el tiempo de este sistema, pero igual es positivo y es una cosa que va a significar que el país pueda no tener este problema tan cerca en el tiempo, y no vale la pena eso también, yo creo que sí. ¿Cuándo te despido, cuándo te hiciste blanco? ¿Cuándo dijiste... El Partido Nacional es la ruta, A mí, como hablaba de Cataldi, que yo era chico, a mí siempre me gustó mucho leer y mirar. Yo soy de la época de los videos, también, en la época que salían muchas revistas con videos, y bueno, había programas
me acuerdo de Canal 10, que estaba a fin de siglo, que yo tenía 10, 12 años, pero a mí siempre me interesó mucho la política, leí mucho y bueno, me hice blanco solo, básicamente. Más bien solo, digamos. Y bueno, toda esa impronta del Partido Nacional histórica me parece que es muy atrapante, ¿no? Muchas veces yo tenía un amigo que decía, el que lee un libro de historia no puede ser otra cosa que no ser blanco. Y yo creo que hasta el tono. No tan así, pero bueno, porque me lo estoy viendo. Pero digo, me parece que hay una carga de eso. Históricamente creemos que el Partido Nacional ha sido muy importante en todo, estando siempre en los grandes acontecimientos, en los lugares que consideramos correspondía, y bueno, desde ese lugar. ¿Y cómo te sentís como ahora que un nuevo aniversario de Herrera? ¿Vos te sentís como herrerista? ¿En qué lugar estás desde esa perspectiva? Porque los partidos en general, y el Partido Nacional en particular, han tenido como varias corrientes, ¿no? Varias miradas. Sí, y bueno, son partidos que tienen mucha gente y existen distintos puntos de vista. Ahora, yo creo que también a veces hace principal hincapié en las diferencias y hay mucho más en común que no. Fíjese cuando Wilson fue candidato en el 61, wilsonismo, y bueno, se llevó a Dardo Ortiz, se llevó a Santoro, que eran personas que estaban relacionadas al herrerismo. Yo creo que hay... Pero bajo un programa que la pucha, ni la ultraizquierda se anima ahora a llevarlo. Está bien, y en otro momento, yo creo que muchos también, y con Wilson pasa eso también, muchos decían, bueno, Wilson, si Wilson se hubiera muerto antes de la de caducidad, lo hubiera votado. Y si usted no lo hubiera vivido, capaz que decía, no, Wilson, ¿cómo va a votar algo de eso? Y después, bueno, la ley de caducidad no la votó Wilson porque no fue legislador, pero sí sus legisladores. Bueno, él estuvo de acuerdo. Entre ellos Juan Raúl, él la defendió, que es columnista de este programa. Él la defendió, claro, a eso me refiero. Fue fundamental. Si él no hubiera estado, ¿quién hubiera dicho que capaz que no? Vos decís eso, claro. A ver, entonces la dinámica cambia y los contextos son importantes. Entonces me parece que, bueno, esa etapa también O sea que Blanco y de Peñarol. Blanco y de Peñarol, como Herrera. Herrera era Blanco de Peñarol también, cosa que a la calle Herrera no le gustaba mucho. Y una vuelta él me comentó y me dice, bueno, lo que pasa es que Herrera tenía muchos amigos de origen inglés. Mandó esa mala. Pero bueno, sí. Típica de Cookie. Y a propósito de... ¿Pero qué Luis ahora es de Boston River? No era de Nacional, toda la vida fue Nacional, ahora de Boston River. Y bueno, no sé. Con el Pepe Mujica que salió un día que... Lo rasca un poco y tiene un bolsillo grande como me parece que sí, me parece que sí. Gracias, Pedro. Un gusto. ¿Tenés chiquilines vos? Tengo una nena, María Clara, que tiene 1 año y 4 meses, que bueno, nos tiene ahí movida las noches. Movida. Sí, entre la Seguridad Social y María Clara venimos bien. Pobre María Clara que tiene que trabajar hasta... Tal cual. Gracias por el tiempo. Un gusto.